¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta hora Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana analizamos la actualidad política. Una actualidad que en esta ocasión viene marcada por el debate en el Congreso de los Diputados de los presupuestos generales del Estado y también por la huelga en la educación del pasado jueves. Sobre esto y otros asuntos vamos a hablar con el diputado del Partido Socialista, Julio Cruz. Vamos ya con nuestro sumario. El convenio de carreteras firmado con el Estado ha entrado de nuevo en la Cámara Autonómica. Domingo Berriel ha explicado a sus señorías que los incumplimientos del Ministerio de Fomento han llevado a la destrucción de 12.000 empleos en las islas. Y en una semana marcada por la huelga general contra la reforma de la Ley de Educación que quiere imponer el gobierno de Mariano Rajoy, en el Parlamento se ha renovado el convenio con la Consejería de Educación por el que se acercará la actividad de los diputados a los más jóvenes. Y les mostraremos la exposición que se exhibe hasta el 9 de noviembre en una de las salas del Parlamento. Los Caminos de Aisa es un film que narra la vida de una joven africana obligada a superar graves conflictos. Estas fotografías reflejan momentos de la película. El convenio de carreteras se ha convertido en la piedra de toque que ejemplifica el maltrato del Estado que denuncia el Gobierno de Canarias. Esta semana, ante la posibilidad de que los presupuestos generales del Estado para el próximo año recojan un nuevo recorte del convenio, el Gobierno ha puesto cifras sobre la mesa para reclamar el cumplimiento de un acuerdo firmado por ambas partes. El convenio de carreteras Canarias-Estado fue firmado en 2006 y ampliado en 2009. Establece una financiación de 207 millones de euros para el año 2012 que el Estado redujo hasta los 68 millones. En 2013 la misma cantidad prevista se recortó hasta quedar en 54 millones. El próximo año el convenio estipula que deben llegar a Canarias 225 millones de euros, mientras el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2014 destina de nuevo a las islas 54 millones. Es un maltrato real, diario, que se cuantifica en millones, en muchos millones. En carretera, en 462 millones de euros. Ese es el maltrato en carretera. Y usted no puede venir aquí, ni el Grupo Popular, a utilizar un cinismo a grado sumo, cuando plantea después que se hagan las carreteras, ¿no? El Grupo Popular y los grupos que apoyan al gobierno mantuvieron posiciones opuestas. Se han adjudicado obras conforme a un compromiso del Estado y que va a llevar a la comunidad autónoma a los tribunales, porque estos contratistas van a denunciar por falta de pago a la comunidad autónoma, y que antes que eso ocurra debe ser la comunidad autónoma quien presente esas reclamaciones por vía judicial. Señor Julio Cruz, señor Perestelo, ya está bien. Afronten ustedes y su partido la responsabilidad y empiecen a gobernar esta tierra con valentía y capacidad, porque no es cierto que los presupuestos generales del Estado maltraten a Canarias. ¿Se reducen los fondos que llegan? Sí, como en otras muchas comunidades autónomas, porque no hay más dinero. El consejero acusó al Estado de desarrollar una estrategia premeditada para bloquear la gestión de las carreteras en Canarias y acusó al Ejecutivo Central de abuso y desviación de poder. Hay que reiterarle que la obligación es una obligación legal, que le viene por el régimen económico y fiscal, por la ley del año 94 de nuestro régimen económico y fiscal, y que la obligación le deviene también porque en virtud de ese desarrollo de lo previsto en la ley, firmó el Estado un contrato, un convenio, que es un contrato, y por tanto tiene que cumplirlo. Y por tanto tiene que cumplirlo por la buena o tiene que cumplirlo a través de los tribunales. Sería lamentable, es lamentable. El gobierno cifra en 12.000 los empleos que se pierden y en una década el retraso que provoca en los proyectos previstos el recorte del 70% que el Estado aplica en el convenio de carreteras. La Fiscalía de Canarias ha hecho públicos los datos de 2012, año en el que se presentaron 18.372 escritos de acusación, un 0,1% menos que en el ejercicio anterior. Vicente Garrido, fiscal de la comunidad, incide en la necesidad de cambiar el proceso penal para agilizar los juicios y evitar los perjuicios que provoca la lentitud de la justicia para los ciudadanos. La Fiscalía formuló 18.372 escritos de acusación por delito en 2012, con un índice de conformidad obtenido del 74%. El Grupo Mixto destacó la diferente evolución de las cifras de delitos de lesiones en el ámbito familiar en las dos provincias canarias. Mientras en la de Las Palmas desciende, en la de Santa Cruz de Tenerife aumenta de forma significativa. Requiere una reflexión ese incremento sustancial del maltrato familiar, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, porque además es una constante progresión. Desde 2010 pasamos de 2.500, hemos pasado a 3.100
El portavoz socialista planteó la posibilidad de retirar a los ayuntamientos las competencias en materia de disciplina urbanística a tenor de lo expuesto en la memoria de la Fiscalía. Quizás sería a lo mejor conveniente replanteárselo y que las competencias en materia de disciplina urbanística pasaran a estar fuera de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y usted seguramente le constará, muchas veces las infracciones están consentidas por el responsable de la vigilancia del urbanismo. Tanto los grupos parlamentarios como la Fiscalía comparten la preocupación por la demora en los juicios rápidos. ¿Nos parece desde luego preocupante la demora en los juicios rápidos? No me parece que eso es un tema que imagino que necesitará, no sé si lo que necesita son exclusivamente medios humanos o si obedece a otras causas. El Grupo Popular se mostró partidario del cambio legislativo que otorgue a la Fiscalía la dirección de la investigación criminal ahora en manos del juez de instrucción. Es evidente que quien está llamado a concretar la acusación, pues a quien compete formular el correspondiente escrito de acusación, es al Ministerio Público, está en condiciones más óptimas para dirigir y orientar la investigación criminal, situación que no se produce en nuestro actual sistema procesal, donde pese a que el fiscal es llamado a delimitar el objeto de la situación acusatoria, no es quien realmente dirige la investigación. El fiscal superior de la comunidad autónoma destacó la necesidad de reformar el proceso penal para modernizar y agilizar el funcionamiento de la justicia. El malo tiene a su disposición todos los recursos, todas las tecnologías, todas las leyes, y la justicia tiene una herramienta del siglo XIX y parcheada. Cuando queremos forzar nuestra máquina, cuando nuestra máquina queremos adaptarla a la realidad, quiebra. Para ilustrar la necesidad de reforma, Garrido planteó el contraste entre los 233.000 procedimientos incoados por delito en 2012 y los 18.362 que alcanzaron finalmente la fase de acusación. La prestación canaria de inserción está dotada de un presupuesto para el próximo ejercicio de 23 millones de euros, una cifra que el Gobierno de Canarias plantea además que podría ser ampliada en caso de necesidad. También la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, ha anunciado que se van a modificar los requisitos para obtenerla y que así sean más flexibles. Más de 3.000 personas se han beneficiado de esta prestación en 2013. Que sí es importante es la subida de ahora ya a 23 millones y que la partida en la ley de crédito, en la ley de presupuesto se contemple como ampliable para si fuera necesario en el último trimestre o cuatrimestre del año tengamos que volverla a ampliar. El consejero de Economía y Hacienda ha comparecido esta semana en el Parlamento. Javier González Ortiz lo ha hecho para explicarle a los diputados qué cantidades va a recibir el archipiélago por parte del Estado en materia de ayudas a las comunidades autónomas. La renovación del régimen económico y fiscal canario pasa por el acuerdo, primero con el Estado y después con la Unión Europea. Socialistas y nacionalistas canarios plantearon, entre otras cuestiones, las dudas que ofrece la situación del proceso negociador. Nos preocupa pues la reticencia, voy a hablar de reticencia, a garantizar la inclusión de los nuevos incentivos al empleo incluidos en la resolución aprobada por este Parlamento de forma unánime el 12 de julio. Me estoy refiriendo a las deducciones por inversiones y a la reducción de las cuotas a la seguridad social para aquellas empresas generadoras de puestos de trabajo. Lo deseable sería que tuviéramos un nuevo régimen económico y fiscal aprobado antes del 1 de julio del año 14, pero las cosas no parecen, en términos temporales, no me refiero ahora a nada de contenido, no quiero entrar en eso, que forma parte de una negociación entre los dos gobiernos, en primer lugar entre los dos gobiernos y después ya con la Unión Europea. El Grupo Popular destacó la labor negociadora del Gobierno de España ante la Unión Europea y sus beneficios para Canarias. Ese temido horizonte 2020 parece que está un poco más claro y a ello contribuye, por supuesto, la actual posición de fuerza de nuestra región gracias a las gestiones que ha realizado el Gobierno de España. La negociación de Rajoy en Europa ha dado sus frutos y España y Canarias han salido bien paradas de estos ajustes. El Gobierno avanzó la buena marcha en la negociación con el Estado para renovar instrumentos fiscales del REF como la Zona Especial Canaria o el arbitrio sobre las importaciones y la entrega de mercancías. No existe, creo, ninguna duda razonable que dispositivos como la IEM
cuyo hecho imponible es la importación y por lo tanto no contempla el tema del año fiscal, pues se puede aplicar a partir del 1 de julio de 2014 y en eso estamos trabajando. Tampoco existen demasiadas dudas que este pueda ser el caso con el tema de la SEC. El Gobierno considera satisfactorio el balance global de resultados en la asignación de fondos europeos a Canarias de cara al próximo periodo 2014-2020. Precisamente los estudiantes son los destinatarios de un acuerdo entre la Consejería de Educación y el Parlamento de Canarias. No todos conocemos exactamente cómo se trabaja en la Cámara Autonómica y por eso los diputados quieren acercar su actividad a los ciudadanos, concretamente, sobre todo a los jóvenes. La idea es que sus señorías acudan a los centros escolares para contarle a los alumnos de primera mano, a los alumnos de secundaria y de bachillerato, qué se hace en el Parlamento. Visitas y otras actividades que se prevé que comiencen en un plazo máximo de 2 semanas. En el programa de acercar el conocimiento de la actividad parlamentaria, la importancia y la trascendencia que tiene esta institución en una democracia evidentemente participativa y comprometida con los ciudadanos, pues darlo a conocer ya en las aulas. Creo que es bueno que se conozca en directo y creo que es bueno además que esto ocurra no solo en sede parlamentaria, sino también de tal forma que sean los propios parlamentarios los que expliquen la actividad y las características del trabajo que despliegan. Es bueno y es sano en todos los sentidos. Seguramente aleja muchísimos fantasmas, muchísimos prejuicios. Una joven africana es la protagonista de una exposición fotográfica que se puede visitar estos días en el Parlamento de Canarias. La muestra Los Caminos de Aisa se puede visitar hasta el próximo 9 de noviembre. Los Caminos de Aisa es el título del film que presenta una pequeña exposición fotográfica en el Parlamento de Canarias donde se plasman momentos del rodaje. La película tiene como personaje principal a una joven africana que sufrió graves conflictos y que lucha por conseguir su hueco en la vida. La película se rodó casi íntegramente en la ciudad de Santa Cruz y también en Adeje y en Arona. Fueron las localizaciones principales donde se rodó esta película, que es una película de integración. En las fotos podrán apreciar con obviedad la presencia de la cultura negra, que es protagonista en esta película. El acto de presentación ha estado presidido por el vicepresidente primero del Parlamento, Julio Cruz. Esta exposición sobre Los Caminos de Aisa, una película que afronta ahora las fases finales de la producción, constituyen una primicia que el director Rolando Díaz y la productora ejecutiva Verónica Franco han querido mostrar en nuestra casa, en la casa de todos, el Parlamento de Canarias. Una muestra que pretende reflejar el espíritu fuerte, luchador y vitalista de su protagonista. La exposición podrá ser visitada hasta el próximo 9 de noviembre en la sala del Estatuto de Autonomía de la Cámara Legislativa. Conocemos ya a nuestro invitado de este domingo. Nuestro invitado de este domingo es Julio Cruz Hernández. Es diputado del Grupo Socialista Canario y vicepresidente del Parlamento de Canarias. De profesión, abogado y técnico de Administración General. Su isla de procedencia es La Gomera. Bueno, pues ya conocen a nuestro invitado de este domingo, Julio Cruz Hernández, diputado por la isla de La Gomera del Partido Socialista Canario. Señor Cruz, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Se habla estos días mucho de presupuestos, de los presupuestos estatales, de los presupuestos canarios. ¿Es verdad que los estatales, vamos a ir por partes, maltratan a Canarias? Sí, yo creo que sí, es evidente, ¿no?, que los presupuestos generales del Estado para el 2014 maltratan muchísimo a Canarias. Yo creo que no hay ni siquiera una buena acción, ni ninguna acción concreta, ninguna partida concreta que beneficie a esta comunidad autónoma en relación al del 2013 y 2012. Incluso empeoran lo que ha significado el gobierno del Partido Popular, que es un castigo desde el minuto 1 a Canarias desde que tomó posesión el señor Rajoy, con Soria a la cabeza en apoyo. Y le digo un ejemplo. Mire, en 3 años... el convenio de carretera va a dejar de recibir en Canarias 462 millones de euros. Estamos hablando de un convenio firmado, un convenio contratado a tercero, con carreteras e infraestructura en todas las islas, y que el Partido Popular, a diferencia de lo que está contratado, ha dejado de ingresar o presupuestar 462 millones de euros solo en 3 años. Estamos hablando de muchísimos recursos. En materia de empleo le puedo dar otro ejemplo. Para este año son 176 millones de euros menos que el año anterior.
y en relación a la época de Zapatero, muchísimos millones menos. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno que no atiende a las infraestructuras, que incumple la palabra dada, que es muy sectario, porque sí hay recursos en materia de infraestructura o materia de empleo en otras comunidades autónomas y en esta comunidad ¿Hacen autónoma... ustedes una comparativa con las otras comunidades autónomas? Porque le digo que el discurso del Partido Popular en este sentido, es decir, estamos en una época de crisis, estamos en una época de austeridad y el recorte que se produce en Canarias es similar al del resto de autonomías. No es cierto, porque mire, en carretera, que nosotros teníamos firmado 225 para el 2014, presupuestado 54 millones. Baleares no tenía ningún convenio, no tiene ningún contrato con el Estado de que obligaba al Estado, sin embargo tiene 90 millones adicionales este año que no estaban previstos. No le digo ya los trenes, la alta velocidad con Galicia, en toda la cuenca mediterránea, toda la zona de Cataluña. Solo un tramo del AVE financia todas las carreteras y todo el convenio de carretera en Canarias desde el 2003 al 2017. Aquí es evidente que hay para otros sitios, para otras comunidades, para otro territorio, pero no para Canarias. Eso nos lleva, le voy a preguntar algo que se preguntan muchos ciudadanos, es decir, si gobierna en Madrid el Partido Popular, ¿beneficia a las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular? Si gobierna el Partido Socialista, ¿beneficia a las comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE? ¿Eso es así? No ha sido así. La diferencia entre el PSOE y el Partido Popular es que cuando ha estado el PSOE ha cumplido la palabra dada. El Partido Socialista firmó un contrato con Canarias, hizo un plan Canarias, que todos recordamos, un plan Canarias que estaba dotado financieramente. Y además los convenios se cumplían. La crisis no se inició en el 2011, en el 2008 había crisis, en el 2009 había crisis, en el 2010, en el 2011, Zapatero consignó los 200 millones de euros que tenía previsto el convenio de carretera y los transfirió a la Comunidad Autónoma de Canarias. En el 2012 el Partido Popular los dejó en 54, cuando estaba comprometido a 207, por poner un ejemplo. Todos sabemos que el gobierno del Partido Popular retrasó las elecciones generales y la presentación de los presupuestos después de las elecciones generales por las elecciones en Andalucía y por otros intereses en Galicia. El año 2013 hubo elecciones en Galicia, hubo unas consignaciones presupuestarias muy potentes en Galicia, en la etapa del gobierno socialista. O sea, que se juega un poco con el dinero en función de los calendarios políticos y en función de... El Partido Popular juega con el dinero como si el dinero fuera suyo, fuera del Partido Popular, de los intereses del Partido Popular, y creo que eso es por primera vez ocurre en un gobierno de España. ¿El PSOE no lo hacía? No lo hacía, porque evidentemente la distribución se hacía en función del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se establecía de acuerdo con todas las comunidades, podía haber recursos más arriba o recursos menos, pero había una distribución en la que no había un sectarismo territorial. Ahora hay un sectarismo territorial por parte del Partido Popular, claro, y evidente, ¿no? El Partido Popular dice que el PSOE defiende cosas ahora que no defendía cuando estaba en la oposición, y lo traigo al ámbito de Canarias. Pues no sé cuál, nosotros defendemos... Ahora, por ejemplo, a la hora de hablar del sistema de financiación autonómica, se va a revisar el sistema de financiación autonómica para toda España. En Canarias todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, dicen que ese reparto está desequilibrado para este archipiélago, que Canarias no recibe la cantidad que necesita cada año, pero dice que ese acuerdo se firmó con Zapatero en Moncloa, con el señor Rivero en Canarias. Es verdad que el Partido Popular formaba parte de ese gobierno. Y con el señor Soria, del consejero de Economía y Hacienda, que fue quien firmó, nada más y nada menos. Pero la diferencia entre el sistema de financiación y el que está establecido en estos momentos, primero fue consensuado. Soria firmó y lo votó el Partido Popular. Pero además, ese sistema de financiación para Canarias tenía un compromiso político de mejora, que era todo el Plan Canarias. El Plan Canarias es unos recursos adicionales a esa financiación. Y aparte de lo que recibíamos, pues recibíamos 170 millones del ITE que teníamos que devolver, se quedaban en Canarias para políticas activas de empleo. Teníamos un plan de infraestructura turística con Zapatero de 50 millones anuales. Teníamos un plan de carretera de 200 millones anuales. Teníamos un PIEC de 42 millones para políticas activas de empleo, 40 millones para infraestructura educativa. Es decir, teníamos un conjunto de acciones distintas de la financiación que el Gobierno de España, para compensar esas posibles situaciones y la lejanía, la insularidad, porque Canarias es diferente por razones territoriales específicas al resto del territorio nacional, que el Gobierno de Zapatero lo tenían contemplado el Gobierno socialista. Y ahora se está cambiando la ley de la financiación, o se debe cambiar, no porque el Partido Popular esté en desacuerdo, sino que la propia ley establece que se tiene que modificar. Y por cierto, lleva un año de retraso. Ese año de retraso se ha comprometido el Partido Popular a que en 2014, el gabinete del señor Rajoy se ha comprometido que en 2014 se va a revisar ese modelo de financiación, pero parece que no hay dinero para todos, todo el dinero que pide cada comunidad autónoma. ¿Usted confía en que ese reparto mejore
la situación de Canarias, que sea un sistema más justo? Es que se tiene que revisar, porque la ley lo obliga, pero no a finales del 2014. Tenía que haberse revisado en el 2013 y entrar en vigor el 1 de enero del 2014. El PRP no quiere, incumple la ley, incumple los convenios, incumple la ley de financiación. La ley de financiación en estos momentos es muy negativa para Canarias. Estamos perdiendo 800 millones de euros anuales a la media de financiación por habitante del resto del territorio nacional. Por lo tanto, recibimos muchos menos. Si hoy nosotros, Canarias, recibiera 800 millones de euros... En 800 millones de euros está cuantificada esa pérdida anual. Esa pérdida anual a la media de lo que recibe. Si fuéramos a Cantabria, por poner un ejemplo, y recibiéramos lo mismo que percibe un cántabro a nivel individual en gobierno, estaríamos hablando de 1.000 millones o de 1.100 millones de euros. Si nosotros tuviéramos esos 800 millones, no tendríamos que ir a un endeudamiento, no tendríamos que hacer una política restrictiva en un montón de políticas que se hacen aquí sectoriales para garantizar lo que hacemos en Canarias. En Canarias estamos intentando paliar las actuaciones del gobierno de Rajoy en materia de educación, en materia de servicios sociales, en materia de sanidad, y no le estamos haciendo caso a lo que quiere el Partido Popular. No echamos profesores, no cerramos centros de salud, damos ayudas sociales. Es decir, estamos manteniendo los servicios públicos con muchas dificultades. ¿Y se van a poder mantener? Esa es la siguiente pregunta, señor Cruz, porque este jueves, hoy es domingo, el próximo jueves, dentro de 4 días llegan las cuentas autonómicas al Parlamento. El consejero de Economía y Hacienda las va a entregar el jueves en el Parlamento. Van a tener que hacer unas cuentas ajustadas. ¿Va a dar ese dinero para mantener los servicios públicos esenciales? Vamos a presentar unos presupuestos que sube 60 millones en relación a los que tenemos en el 2013. Por lo tanto, con un esfuerzo, pero un esfuerzo que no es del Gobierno de España, que no es del Partido Popular. Recibimos 90 millones de euros menos de financiación del Estado para el 2014 que lo que recibimos en el 2013. Pero, sin embargo, el presupuesto se va a incrementar en 60 millones. Y usted me dirá, ¿cómo lo hacemos? Pues endeudándonos los canarios. Porque tenemos que ir al límite de la deuda. ¿Para qué? Para sostener la educación, la sanidad y los servicios sociales, básicamente. Eso se lleva más del 70% del presupuesto. ¿Y si llega un nuevo recorte, como ha anunciado el Partido Popular, que exige de 8.000 millones de euros a repartir, lógicamente, entre todas las comunidades autónomas entre 2014 y 2015, ¿cómo se hace eso? Porque habrá que hacer un nuevo ajuste. Canarias no resiste más ajustes sin tocar los servicios públicos esenciales. Lo triste en esta situación, ¿sabe lo que es? Que tenemos un Partido Popular en Canarias que defiende más los intereses o lo que le dice Génova o lo que le dice su partido que lo que le dicen los 2.200.000 ciudadanos que hay en Canarias. Nosotros necesitamos en Canarias un Partido Popular que proteste, como protesta el de Baleares, como protesta el de Madrid, como protesta el de Valencia cuando lo maltrata el gobierno del señor Rajoy. Esta semana hemos leído en los periódicos, perdone que lo interrumpa, señor Cruz, que hay dirigentes del Partido Popular que han desbloqueado algunas partidas de empleo que vienen para Canarias. Se reunieron con la Secretaría de Estado y con la ministra, y parece que determinadas partidas de empleo... Más que desbloqueo, yo creo que es una tomadura de pelo. Mire, los presupuestos de empleo, estamos hablando de 128 millones de euros. De los 128, 42 millones son gastados en el 2012. Gastados en el 2012, presupuestados en el 2012, que el gobierno de Canarias se lo gastó de fondos propios, y a fecha de hoy ese dinero no lo hemos recibido del Estado. Y el compromiso para el 2013 eran 76 millones y a fecha actual no lo hemos recibido. Por lo tanto, es primero una deuda que tiene el Estado con Canarias, segundo es reírse de los ciudadanos, porque estamos en el mes de noviembre. ¿Pretende el gobierno de España que en noviembre y diciembre, en 2 meses, se gasten 76 millones de euros, se justifiquen adecuadamente y se haga todo el trámite administrativo, cuando ese presupuesto era para 12 meses? Me parece que es una desfachatez importante por parte de los dirigentes del Partido Popular y una falta de altura institucional del propio gobierno. No se puede una ministra reunir con sus dirigentes de su partido, que se puede reunir, pero ningunear a una consejera o a un gobierno autónomo. Sí, pero la señora Luengo, consejera de Empleo del gobierno de Canarias, iba al día siguiente a reunirse. Pero no, recibe la secretaria de Estado, pero no lo recibe la ministra. Es decir... La ministra se reúne el día anterior con el secretario general del Partido Popular. Claro, pero es que las relaciones entre gobiernos las instituciones están por encima de los partidos, están por encima de las personas. Pero el señor Antona ayudó a desbloquear la situación. No desbloquear nada, porque a fecha de hoy no las han enviado. Es decir, yo creo que el Partido Popular, si quiere desbloquear la situación, primero genera el problema y después aparece como desbloqueante del problema. No genere usted el problema, es que el problema lo ha generado el Partido Popular, porque ya le digo, 42 millones son del 2012, los tenía que haber pagado en enero, como muy tarde, en febrero, como muy tarde del 2013. Y en el 2013 los 76 millones, lo lógico, lo conveniente, lo normal, es que lo hubieran transferido en el mes de enero, en el mes de febrero, para tener
12 meses, 11 meses para ejecutar ese acuerdo. No bloquear esos acuerdos y los últimos días decir, oiga, yo lo desbloqueo. Pero si es que lo tiene usted bloqueado, es que a usted no le interesan los parados, es que los parados que están ahora también estaban en enero, también estaban en febrero, también estaban en abril y esos necesitaban esa ayuda. Y esa ayuda no se ha podido dar porque el Partido Popular la tiene bloqueada. ¿Y qué futuro le espera a los parados que hay en Canarias en estos momentos? Hemos conocido esta semana datos sobre el desempleo, los datos, la encuesta de población activa, la EPA habla de 22.000 parados más en el último trimestre, el gobierno achaca ese incremento a la subida porcentual de la población activa, hay 18.000 personas más en Canarias en edad de trabajar, dice el gobierno que el mercado ha sido incapaz de absorber a toda esa gente. ¿Qué futuro le espera a los desempleados en Canarias en estos momentos, con ese recorte en las partidas de empleo y con la situación, con la coyuntura económica actual? Bueno, yo creo que no le podemos echar la culpa a la coyuntura económica que tiene. Yo creo que también es responsabilidad del gobierno. La inmensa... ¿Del de Madrid o del gobierno canario también? Yo creo que es el gobierno de España en sus parámetros más fundamentales. Primero, la reforma laboral ha significado muchísimos más parados que los que pretendía combatir. Ahora tenemos muchos más parados, miles de parados más que no teníamos antes de la reforma laboral. La reforma laboral ha significado más baratos y más personas en las colas del INEM. El Partido Popular se encuentra el 22% aproximadamente de paro y ahora va por el 26% a nivel nacional. En Canarias también, que siempre tenemos 7 o 8 puntos por encima de la media nacional, pues eso lo estamos sufriendo. Si además todas las políticas activas de empleo, mire, el último gobierno del Zapatero, los 170 millones del ITE que teníamos que devolver los dejó para políticas activas de empleo. Teníamos 170 millones, más 42 del PIEC, más 40 millones de infraestructura educativa, son muchos recursos. De esas cantidades, al 2014, 0, al 2013, 10 millones. Ahí hay una diferencia entre una aplicación y una política activa para combatir el paro y otra que no. Antes hablábamos del convenio de carretera y cuando hablábamos de que se restringe 462 millones de euros en 3 años, eso... ¿qué significa? ¿Que se dejan de hacer las carreteras? Que se dejan de hacer las carreteras, pero también significa un montón de parados más, aproximadamente 20.000 parados más. ¿Por qué? Porque si no vienen los recursos, las empresas no contratan gente y al final es evidentemente, es decir, toda la infraestructura, toda la inversión que ha caído de una manera muy notable, más del 50% en Canarias con el gobierno del Partido Popular, que no ha caído en otros territorios. Y esa es la queja, porque si todos nos apretamos el cinturón en la misma proporción y en las mismas condiciones, yo estaría de acuerdo, pero no a unos sí y otros no. El gran problema es que este es un gobierno sectario, entonces en unos sitios sí y en otros no. Lo que pasa es que en Canarias siempre le toca que sí, que nos tenemos que aplicar el cinturón y nos los aprieta con carácter permanente y además con políticas y decisiones en el Consejo de Gobierno que lo que intentan es solucione usted el problema pues reduciendo profesores, eche 2.500 o 3.500 profesores a la calle, fue una propuesta del Partido Popular y una decisión que nosotros no le hicimos caso en Canarias, cierre centros de salud, en Canarias no se ha cerrado ningún centro de salud, cierre las urgencias, eche médicos a la calle, eso no se ha hecho, no aplique la ley de la dependencia, nosotros la estamos aplicando con muchas dificultades, con muchos problemas, pero se está haciendo. Aquí se están sosteniendo los servicios públicos y se está sosteniendo con el sacrificio de todos los canarios. Por lo tanto, no podremos hacer una política que nos gustaría en agricultura o en industria o en otra o en cultura o en deportes. ¿Por qué? Porque se está dedicando el 70% de todos nuestros esfuerzos a mantener esos servicios. Le voy a hacer casi un asalto, si me lo permite. Usted es vicepresidente primero del Parlamento. Estamos hablando de cuestiones de gobierno, de cuestiones que se debaten cada semana en el Parlamento Canario, pero usted también es secretario de organización del Partido Socialista Canario. Esta semana hemos tenido en las primeras páginas de todos los periódicos una moción de censura en un municipio de Tenerife, en Tacoronte, Partido Socialista, 5 concejales que estaban en el Partido Socialista, que han sido expulsados, han pactado con el Partido Popular, y se ha puesto en tela de juicio ese pacto de gobierno entre, la gente se pregunta si ese pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Socialista a nivel regional va a llegar al final de la legislatura. Le pregunto ahora como secretario de organización del PSOE, ¿va a llegar ese pacto al final de la legislatura? Yo estoy convencido de que va a llegar al final de la legislatura porque es un buen pacto para Canarias. Coincidimos Coalición Canaria y Partido Socialista en que el mayor enemigo de los intereses de los ciudadanos de Canarias y de los canarios, de los 2.200.000, es la política que aplica día a día el Partido Popular. Nosotros estamos combatiendo en todos los frentes las políticas del Partido Popular y por lo tanto vamos a seguir haciéndolo y creo que el pacto de gobierno, estoy convencido, llegará al final de legislatura sin muchas dificultades. Otra cosa es que en algunos municipios tengamos dificultades, tanto algunas veces por parte de Coalición, a veces por parte del Partido Socialista, pero nosotros aquí somos contundentes. Las decisiones se adoptan por órganos colegiados, nosotros adoptamos una decisión por los órganos del partido que correspondían, que era no a un pacto con el Partido Popular y sí a un pacto con Coalición, y por lo tanto los que no estén de acuerdo con eso saben el camino que hay. Bueno, pues me quedo con esa contundencia, he hecho una reflexión sobre lo que puede
pasar en los próximos meses y la postura del Partido Socialista que queda claro en este asunto. Le voy a pedir, señor Cruz, que se quede con nosotros un instante. Todas las semanas sometemos a algún diputado de la Cámara Autonómica a un cuestionario más personal. Son preguntas que nos permiten conocer un poquito mejor su lado humano. Esta semana se somete a ese test particular del programa Parlamento el diputado Román Rodríguez, de Nueva Canarias. Traer aquí nuestro programa electoral y traer aquí la voz de muchos colectivos que de otra manera nos hubieran expresado. Lo más relevante, haber puesto en la agenda política de este Parlamento la lucha contra la pobreza, ¿no? Primero, este Parlamento se tiene que abrir más a los ciudadanos y tiene que haber una mejor interlocución entre la gente, los colectivos y los que aquí representamos a los intereses ciudadanos. Los diputados son los que han elegido los ciudadanos, el número de diputados es un número razonable y comparable a otros parlamentos, pero el número no es lo determinante es lo que aquí se hace, si estamos a la altura de resolver los problemas de la sanidad, de la educación o del empleo, todas las horas. Yo tengo la condición de diputado, soy consejero del Cabildo de Gran Canaria y soy presidente del partido, de manera que yo tengo una dedicación completa. Desayuno pan integral con claras de huevo, un batido de fruta y café con leche. Pero durante la semana los horarios no coinciden y solo en las cenas podemos la familia reencontrarnos. Cuando tengo tiempo, entre 1 hora y 1 hora y media, voy a un gimnasio público, un gimnasio municipal, y lo que hago es, pues, trotar y hacer algunas máquinas. O Twitter mucho porque me parece muy dinámico, tiene sus limitaciones, pero es muy dinámico y muy activo, y Facebook, ¿no? Veo los informativos, me interesan los informativos, los pocos programas de debate de economía, de política y de sociedad, algún documental y el fútbol de forma selectiva. Yo creo que la última película la vi con los chicos y fueron películas infantiles. Vamos poco al cine porque cierto es que hoy puedes ver cine en casa, ¿no? Esas eran las respuestas de Román Rodríguez, hablaba de lo que hace tiempo que no va al cine. Yo le voy a preguntar una pregunta que hace muchísima gente. ¿Cuántas horas trabaja un diputado? Yo creo que depende, ¿no? De los que tengamos más actividad, digamos, los miembros de la mesa, pues tenemos no solo la actividad política ordinaria de los partidos, sino la propia gestión de la propia institución, ¿no? Yo al menos dedico mañana de tarde fijo, con carácter permanente, 5 días a la semana. ¿Y conectado permanentemente al teléfono móvil? El móvil, pues hay que cargarlo siempre 2 veces. El mío al menos lo cargo al mediodía, lo cargo por la mañana, toda la noche. El móvil y los correos, eso quema bastante megas todos los días. Señor Julio Cruz, diputado del Grupo Socialista Canario, secretario de Organización del PSOE, vicepresidente primero del Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana de domingo en esta casa. Gracias a ustedes y muy buenos días. Bueno, pues gracias a ustedes también por haber estado un domingo más al otro lado de la pantalla, por haber compartido este tiempo con nosotros. Recuerden que disponen de una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv, para hacernos llegar cualquier comentario, cualquier sugerencia que les parezca que debemos conocer. Les invitamos a que sigan disfrutando de esta mañana de domingo con Televisión Canaria. Nosotros regresamos con más actualidad política el próximo domingo a la misma hora. Gracias por su compañía, que disfruten del día. Buenas tardes.